Hola, profes, bienvenidos una vez más a este espacio de autoformación del programa de cualificación docente. Hoy hablaremos nuevamente sobre la comprensión textual, pero nos vamos a referir específicamente a los procesos cognitivos que se activan al momento de comprender un texto. Vamos a enfatizar en dos preguntas que ustedes ven en pantalla, cuáles son esos procesos cognitivos y cuáles son esos problemas frecuentes que se presentan al momento de comprender. Entonces vamos a partir recordando esas implicaciones del proceso de comprensión que la vimos en el video anterior, pero vamos a hacer énfasis en lo que ustedes ven en negrilla. Entonces recordar que cuando hablamos de comprender, estamos pensando en un lector activo, pasó de un lector pasivo a un lector activo, y estamos entendiendo que un lector activo es un lector que se está concibiendo, que tiene unos conocimientos previos, posee un esquema de conocimiento que pone en juego al momento de comprender un texto. Relaciona aquello que sabe con aquello que ve que es la información nueva para poder establecer una serie de asociaciones. Y para hacer todas esas asociaciones, para poder comprender esa información nueva, él pone en juego unos procedimientos cognitivos y de eso se trata el espacio de hoy, de entender cuáles son esos procedimientos cognitivos complejos. Y para eso los clasificamos en dos grandes categorías que nos permitan como organizar la información y recordarla de manera más fácil. Hablaremos de esos procedimientos cognitivos complejos, entendiendo cuáles corresponden a los niveles de procesamiento de información, porque recuerden que comprender es una tarea de asociación de ideas permanente a nivel cognitivo. Todo el tiempo se está asociando aquello que sé con la información nueva. Vamos a entender qué se asocia y cómo se asocia. Y por otro lado está una categoría que hemos llamado la metacognición y son todos los procedimientos que ayudan a ese lector a comprender un texto porque está reconociendo cuáles son las estrategias que necesita para comprender. Es consciente de cómo comprender de manera autónoma. Entonces, vamos a empezar con los niveles de procesamiento de información. Ustedes ven en pantalla 5 procedimientos cognitivos. El primero de ellos es reconocer las palabras. Al momento de comprender el texto, es necesario que el lector identifique las palabras que él va observando en la medida que rastrea el texto. Llamamos reconocimiento de palabras porque es la necesidad que tiene el lector de tener palabras familiares, de encontrar palabras que él conozca. Ese reconocimiento de palabras no solamente tiene que ver con esa representación gráfica de la palabra, como verla y a golpe de vista reconocerla, sino también tiene que ver con el sentido de esa palabra, la semántica de esa palabra, el significado de esa palabra. Entonces, para poder comprender un procedimiento cognitivo importante para lograr comprender un texto es reconocer aquellas palabras que me estoy encontrando. Por otro lado, y si ustedes ven, hay una relación entre procedimientos cognitivos, tiene que ver con conectar las ideas. El lector a medida que lee y reconoce esas palabras y reconoce el sentido de esas palabras, puede establecer conexión de las ideas y entender en contexto esas palabras y esas expresiones qué quieren decir en el marco de ese texto y qué información me quiere dar ese autor. Por otra parte, tenemos construir ideas globales y vamos estableciendo relación con otros procedimientos. En la medida que reconozco palabras que son familiares para mí, que entiendo el sentido, que puedo conectar las ideas, lo que puedo hacer es que a medida que leo voy construyendo una serie de proposiciones particulares, específicas, a medida que voy leyendo, y cada una de esas proposiciones que me va a permitir identificar de qué se va tratando ese texto, me permite al final poder construir una idea global que sintetice lo que he venido reconstruyendo en el texto. Por otra parte, tenemos la identificación de la estructura textual. Para poder comprender un texto es necesario, aparte de esos procedimientos cognitivos anteriores que hemos hablado, y es que el lector pueda identificar cuál es el texto que está leyendo. ¿Sí? Cuando hablamos de identificación del texto, tiene que ver en no solamente que sepa qué es ese texto, porque se lo hemos dicho, se lo hemos nominado, le hemos dicho, este es un texto argumentativo, sino que él comprenda la intención comunicativa que tiene ese texto a diferencia de otro, la estructura que tiene, es decir, tiene un orden, tiene una manera de empezar, de desarrollar y de terminar la información y por lo tanto también tiene unos lenguajes, unas marcas que lo identifican, que hacen propio ese texto y que hacen que un texto argumentativo sea tan diferente de un texto narrativo. Y son esas marcas textuales que permiten saber cómo inicia ese texto, cómo organiza la información.
Entonces, para comprender, es necesario que el lector sepa, entienda a qué se está enfrentando con ese texto en particular, porque eso le permite generar expectativas en la lectura. Me voy a enfrentar a un texto argumentativo, por lo tanto, tengo que esperar una serie de argumentos allí que estén defendiendo una tesis que debe estar presente en la introducción. Y por último, hablamos de construir un modelo mental. Construir un modelo mental se refiere a la capacidad que debe tener ese lector para establecer relaciones entre aquello que lee y aquello que es cercano a su entorno. Entonces, mientras lee, se está leyendo un texto narrativo, va estableciendo conexiones entre las emociones y los sentimientos que se están personificando allí o que se están desarrollando allí y aquellos sentimientos y emociones que son parte de su humanidad. A medida que él establezca relación, él va a comprender el sentido que ese autor le quiere dar a esa historia. Y si estamos hablando de textos no literarios, tendría que ver de cómo ese tema, ese desarrollo temático, esa explicación, esos argumentos que se están defendiendo, porque es un tema que es de interés general y es un tema que está generando debate en la sociedad, tiene relación con mi entorno, con las preguntas que nos estamos haciendo como sociedad. Y esto va, digamos que en una relación directa con la otra categoría, con la metacognición. Cuando hablamos de metacognición vamos a hablar de 3 procedimientos cognitivos. El primero de ellos es establecer los propósitos de lectura. Tiene que ver mucho con lo que acabamos de hablar, con construir un modelo mental. Cuando hablamos de metacognición, recuerden que estamos hablando de que el lector sea consciente de cómo comprende. Estamos hablando de un lector que cuando está con un texto sabe por qué le llegó ese texto. ¿Cuál es el propósito de ese texto? Ese texto llegó porque tengo una pregunta. Ese texto lo estoy leyendo porque estoy comparando una información. Ese texto llegó porque estoy buscando argumentos frente a una tesis que estamos debatiendo de un tema que está siendo debatible en la sociedad actualmente. Y cuando el lector tiene claro por qué llega ese texto y por qué lo está leyendo, eso le permite ser un lector autónomo y tomar decisiones. Cuando él está fuera de la escuela, él sabrá, de acuerdo con su necesidad como lector, a qué texto se acerca. Para dar un ejemplo muy puntual, cuando yo sé que estoy trabajando un derecho de petición, una acción de tutela, y estoy trabajando qué es, su estructura, su lenguaje, ese texto llega, pero tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que voy a ejercer un derecho como ciudadano y por eso llega ese texto. Y hay una situación real que voy a describir allí en defensa de mis derechos. Entonces, cuando yo sé por qué llega ese texto, el día que lo necesite como lector autónomo, pues sé qué texto tengo que buscar porque siempre ese texto ha llegado en un momento con un objetivo específico. Y eso tiene que ver con lo que hablamos ahorita, construir un modelo mental. Construir un modelo mental en la medida que eso tiene relación conmigo. Y en la metacognición, saber cuál es el objetivo por el cual yo leo ese texto. El segundo procedimiento cognitivo tiene que ver con elegir las estrategias de lectura. Cuando hablamos de estrategias de lectura, nos referimos a la capacidad de hacer preguntas, no las preguntas que hace el docente al estudiante, sino las preguntas que el mismo lector se hace del texto. ¿Por qué? Porque como lector tenemos conocimientos distintos. Cada lector debe tener la capacidad de hacer preguntas sobre aquellos vacíos de información que él tiene, ¿sí? No sabe, no comprende algunas palabras, expresiones, autores, proposiciones, afirmaciones que hace el autor, y entonces él establece una serie de preguntas o se confronta con el texto. Entonces, cuando hablamos de estrategias de lectura, hablamos de la toma de apuntes, de la construcción de preguntas, de subrayar los textos, de detenernos en el texto, saber cuándo debemos detenernos porque no podemos continuar con la lectura, porque por más que continuemos no vamos a poderla comprender. Entonces, una estrategia de lectura tiene que ver con detenerse. Otra estrategia de lectura tiene que ver con buscar fuentes de información. Saber que para poder comprender el texto tengo que buscar unas lecturas, digamos, que me permitan establecer relaciones por ciertos autores que allí se presentan que yo desconozco. Necesito detener el texto, buscar otra fuente de información y volver a él. Y otra estrategia de lectura es devolverse cuantas veces sea necesario. Y esto va en relación con el último procedimiento cognitivo y es la supervisión y la evaluación del propio proceso de comprensión. Nos referimos cuando el lector va leyendo y a medida que él se detiene, como una de las estrategias de lectura, pero él va haciendo control. ¿Cómo? A través del parafraseo.
qué es lo que estoy leyendo aquí, sea el parafraseo oral o sea el parafraseo escrito, donde él dice, ¿qué es lo que hasta aquí me han dicho? ¿Qué es lo que estoy comprendiendo? Cuando yo identifico que no he comprendido, como parte de esas estrategias de lectura me devuelvo e identifico qué es lo que no me permite comprender. Tal vez una palabra, tal vez una expresión, tal vez una figura literaria, tal vez una afirmación, alguna forma, incluso el texto no estaba tan claro, utilizó expresiones que no eran de mi dominio, necesito encontrar qué es y de esa manera voy controlando mi propio proceso de comprensión, donde yo mismo me doy cuenta qué es lo que no me permite comprender. Y hay una pregunta que nos ha acompañado, que nos hemos hecho, y es por qué se presentan errores en la comprensión. Y vamos a hablar de esos errores de comprensión en unas categorías. La primera de ellas es en cuanto al conocimiento previo. ¿Cuáles son esos errores frecuentes que se presentan allí? Vamos a ver 3. El primero de ellos, ya sabemos que Solé nos ha mencionado que no puede existir comprensión si no hay esquema de conocimiento previo. Necesito tener un conocimiento frente a aquello que leo para hacer esas asociaciones que ya explicamos. En cuanto a ese conocimiento previo ocurren 3 errores. El primero es que no dispongo del esquema, es decir, no tengo conocimiento para poder enfrentarme al texto. Entonces, leo el texto, lo puedo leer, por supuesto, pero no lo comprendo, ¿sí? Y si logro hacer unas comprensiones, serán unas comprensiones literales, básicas, incipientes, pero no voy a comprender como todas esas pretensiones que tenía el autor, porque mi esquema de conocimiento, no poseo un esquema de conocimiento frente al tema o frente al aspecto social en el que se da el texto o el aspecto cultural. Y como no tengo ese conocimiento, entonces pueden ocurrir ciertos errores. El segundo error tiene que ver con poseer el esquema, es decir, tengo algo de conocimiento respecto a eso que voy a leer, pero es el texto el que no me permite activarlos. Y eso tiene que ver con un tema importante y tiene que ver con la selección del texto. Aquí hay una tarea importante para nosotros y es saber que tenemos que identificar un muy buen texto, y cuando hablamos de un muy buen texto es un texto que se convierta en un referente porque está bien escrito, es decir, que viene de un autor experto, que sabe hacer uso no solamente de las reglas gramaticales, sino de todo el juego del lenguaje, que es un muy buen modelo lector. Y por supuesto, cuando es un texto de un autor experto y que es un texto que es muy rico, digamos, en el desarrollo de la temática, pues el lector podrá no solamente activar los conocimientos previos, sino activar las estrategias de lectura. Si yo tengo un texto que es muy básico respecto a lo que yo sé, pues, ¿qué me voy a preguntar? No tiene sentido ni tomar apuntes ni hacer preguntas porque todo lo que dice ese texto yo ya lo sé. Entonces debemos buscar un texto que sea lo suficientemente rico para que hayan ciertos vacíos de información que yo necesite indagar, ¿sí? Pero debo buscar un texto que sea cercano a los estudiantes, es decir, que no tenga una brecha tan grande donde sea lejano a las posibilidades del estudiante y el estudiante simplemente deseche la lectura porque es incomprensible para él. Entonces hay que buscar un texto que sea cercano con respecto a su edad, a sus intereses, a los conocimientos que él ha venido ganando para el año escolar en el que está, pero que tenga la suficiente riqueza literaria, digamos que tenga una riqueza que le permita a él activar esos conocimientos previos y las estrategias de las que hablamos ahora. Y el último error en cuanto al conocimiento previo tiene que ver con aplicar un esquema, es decir, se posee un esquema, como en el caso anterior, pero el problema allí no es el texto, el problema es que ese conocimiento que se posee tiene unas imprecisiones conceptuales, está cargada de una serie de mitologías, que lo que van a lograr es una interpretación inadecuada del texto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, poseo un esquema de conocimiento, pero este está cargado, digamos, de ciertas creencias, ciertas mitologías, imprecisiones conceptuales que he venido arrastrando, y de esa manera yo hago las asociaciones. Entonces, lo que está diciendo el autor lo interpreto de una manera distinta. Entonces, aquí es muy importante una tarea nuestra, poder identificar a través de ese diagnóstico pedagógico, de esa valoración pedagógica, cuál es ese saber antes de leer cualquier texto, no solamente si lo posee, sino cuál es ese saber que tiene el estudiante, ¿sí? Para poder desmitificar, para poder precisar conceptos antes de poderlo abordar el texto.
Eso por un lado. Y por otro lado, tiene que ver con qué estamos entendiendo por lectura crítica, porque a veces cuando hablamos de lectura crítica nos referimos a como al derecho que tiene un lector de dar sus opiniones, sea esta cual sea. Por supuesto que la lectura crítica tiene que ver con un tema de opinión, pero para poder posicionarme el texto yo tengo que entender cuál es la intención que pretendía ese autor. Entonces, primero entiendo lo que el autor quiere decir, independientemente si estoy de acuerdo o no con su posición, pero entiendo sus pretensiones, entiendo sus argumentos, entiendo sus explicaciones o entiendo su historia, dependiendo del tipo de texto, entiendo lo que me quiere decir y una vez ya lo entienda, tomo distancia y ahora sí asumo una postura frente al texto. Entonces, aquí tres errores frecuentes frente al conocimiento previo: no poseerlo, pero un texto demasiado básico para las posibilidades del lector y un esquema de conocimiento que tiene algunas imprecisiones y que puede llevar a interpretaciones inadecuadas. En segundo lugar, tenemos la velocidad lectora, que cuando hablamos de velocidad lectora nos referimos a la rapidez con la que podemos leer un texto. Digamos que desde hace muchos años hemos hablado de velocidad lectora, pero no hemos hablado de la influencia que esta tiene con la comprensión. Por supuesto que cuando hablamos de lectura y hablamos de comprensión, estamos hablando de procesos que tienen implicaciones cada vez mayores, pero tenemos que entender cómo influye esa velocidad lectora al momento de comprender un texto. Esos autores que ustedes ven en pantalla nos hablan de cómo esa fluidez, ¿sí? Esa velocidad con la que leo, pues me permite también disminuir unos recursos cognitivos que se pueden desplegar hacia la comprensión. ¿Con eso qué queremos decir? Al momento de comprender un texto ya hemos visto todos los procedimientos cognitivos que se ponen en juego para procesar la información y para la metacognición. Ya son suficientes, ¿sí? Cuando el estudiante está enfrentándose a un texto para comprenderlo, pero al mismo tiempo él no ha logrado ganar una velocidad lectora, aún su lectura es muy lenta, digamos que es una lectura silábica, palabra a palabra. En el momento que él lee, su recurso cognitivo está pensando en cómo decodificar, cómo unir esos sonidos, ¿no? Cómo desagregar, perdón, esos sonidos para poder decir, aquí dice esto. Entonces, está pensando en cómo se lee, ¿sí? Entonces, como su recurso cognitivo está tratando de construir cómo se lee, termina de leer el párrafo y no logró comprender qué quería decir esa información, porque su atención, su concentración y una multitud de recursos, su percepción está centrada en cómo se lee. Cuando la velocidad lectora haya sido automática, es decir, hemos ganado mecánicamente ya ese ejercicio, ya lo leo con rapidez, por lo tanto las palabras ya son familiares para mí. ¿Recuerdan que ahora hablamos que uno de los procedimientos cognitivos era reconocer las palabras? La velocidad lectora ayuda a eso. Cuando yo siento familiar, a medida que leo un texto, veo que una palabra es familiar para mí, incluso no necesito ver la última sílaba, ya puedo enunciarla, puedo anticiparme a la palabra porque es cercana a mí. Entonces, la velocidad lectora influye en el proceso de comprensión porque puede robarme un recurso cognitivo que necesita la comprensión de manera suficiente y amplia para poder lograr todas las demandas que requiere comprender un texto. Cuando hablamos de velocidad lectora, uno podría preguntarse, pero uno cómo la determina. Bruño en el año 2015 estableció esta escala. Por supuesto que entendemos que cada estudiante tiene un ritmo de aprendizaje diferente y eso es claro, pero ese tipo de escalas nos ayudan a convertirlo en un referente respecto a la brecha que tiene el estudiante, o por lo menos saber que esa velocidad lectora debe aumentar y debe ser progresiva con el tiempo. Cada vez debo leer mucho más rápido, ¿no? Para ganar esa velocidad lectora que me permita centrar todos mis esfuerzos mentales, todos mis esfuerzos cognitivos en la comprensión. En esa escala vemos desde primero, educación básica, hasta sexto, y Brullo nos dice en primero alrededor de 30 palabras por minuto, y allí va ascendiendo hasta lograr en sexto, niños entre 11 y 12 años, 180 palabras por minuto. Ahora, ¿eso a qué nos invita? Cuando estemos en ese proceso de diagnóstico pedagógico, yo debo evaluar cómo están mis estudiantes en la velocidad lectora porque ya entendí que eso influye en la comprensión. Si yo me doy cuenta que mis estudiantes están por debajo, muy por debajo de 40 palabras por minuto, yo sé que hay una alerta importante y voy a hacer ejercicios para aumentar esa velocidad lectora
para que ese recurso cognitivo que estaba centrado allí se pueda liberar y pueda ir hacia otros procedimientos cognitivos más complejos que se necesitan para comprender un texto. Ahora hablemos en cuanto al léxico. El léxico tiene que ver con el vocabulario. Recuerdan que ahora, dentro de los procedimientos cognitivos, vimos que el reconocimiento de palabras es clave para comprender un texto. Bueno, como estamos hablando de los problemas frecuentes, en cuanto al léxico, el vocabulario que presenta el texto, digamos, cuando yo no conozco esa palabra, cuando no es familiar para mí, cuando no entiendo ese sentido, el sentido que tiene allí, pues eso no permite crear una red de sentidos en el texto. A medida que leo palabras, porque ya logré, ya aprendo, digamos, cómo relacionar el código escrito y leo las palabras, pero no voy entendiendo la red de sentidos que se están armando allí. Entonces son palabras sin sentido para mí. Entonces, un léxico muy empobrecido, un vocabulario incipiente, afecta la comprensión. Y todo lo contrario, cuando un léxico es rico, cuando las palabras son familiares, cuando comprendo cada vez más palabras, suceden dos cosas aquí. Por un lado, incrementa la velocidad lectora, como lo vimos ahora, pues voy leyendo, esa palabra la conozco, ya sé de qué se trata, puedo seguir. Y por otro lado, puedo hacer predicciones. Si esta palabra significa esta y está en este texto, entonces ese texto probablemente me va a decir y hago predicciones, que es anticiparme a ciertas situaciones que se pueden presentar en el texto. Otro problema frecuente es en cuanto a la estructura textual. Recuerdan que ahorita vimos que parte del procedimiento cognitivo era que el lector identificara, reconociera la estructura, pero también es un problema cuando no se logra. ¿Por qué es un problema? Porque cuando yo entiendo la estructura textual, puedo comprender el sentido global del texto, ¿sí? Y todo lo contrario, cuando yo no comprendo esa estructura textual, pues yo puedo leer las palabras, puedo reconocer las palabras, puedo entender ese sentido, pero no estoy estableciendo relaciones entre esas palabras y ese tipo de texto. Una misma palabra puede estar en una narración, una misma palabra puede estar en una explicación, una misma palabra puede estar en un texto argumentativo, pero lo que le está aportando al texto es distinto, porque los tres textos tienen intenciones completamente diferentes. Entonces, lo importante es que para resolver este problema que se presenta es que el estudiante esté familiarizado con las estructuras y con los lenguajes, porque eso le permite predecir. ¿Qué es predecir? Poder anticiparme y decir, si voy a leer una historia, si voy a leer un texto argumentativo, si voy a leer, entonces voy a esperar de ese texto esto, mis expectativas son estas y ese es el propósito con el que lo voy a leer, que es un poco relacionar todo lo que hemos leído. Entonces, acabamos, profes, de terminar nuestro espacio de autoformación hablando de los procesos cognitivos que se activan al momento de comprensión. Identificamos esos procesos cognitivos en dos grandes categorías, cuáles frente al procesamiento de la información, cuáles frente a la metacognición, y hablamos de esos problemas frecuentes que se presentan al momento de comprender un texto, que tiene que ver con el conocimiento previo, si se tiene, si no se tiene, en cuanto a la velocidad lectora, la rapidez con la que se lee un texto, en cuanto al léxico, qué vocabulario poseo que me permite que domino ese vocabulario para poder comprender esa información y en cuanto a la estructura textual. Bueno, profes, hasta aquí fue un espacio de autoformación del programa de cualificación docente. Nos vemos en un nuevo espacio.